porque ciertamente, Señor, estamos viendo con los ojos de la fe todo lo que tú estás haciendo, pero lo más maravilloso es que podemos ver, Señor, la obra que tú vas a hacer, Dios. Gracias, Señor, porque estamos seguros, Señor, que tú ya estás trayendo nuevas almas, nuevas gentes, nuevos corazones sedientos de tu palabra, hambrientos de recibir ese platillo espiritual, Señor, que tú ya tienes preparado, Dios. Gracias, Señor, por aquellos que se han añadido. Gracias, Señor, por aquellos que se van a añadir. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás salvando gentes, sigues salvando almas, sigues salvando tu palabra, Señor, sigue cumpliendo ese propósito por el cual, Señor, tú no las dejaste. Sabemos, Dios, que tú cuando viniste a este mundo, iniciaste con esta obra que es tu iglesia, y ahora, Señor, nos toca a los redimidos seguir con ese propósito que tú iniciaste hace más de 2000 años, Dios. Solo te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, de ese poder que necesitamos en el Espíritu Santo, que tú nos des, Señor, ese denuedo para hablar, para predicar, Señor, esa unción que solamente tú puedes depositar en nosotros, Señor, esa influencia divina, Señor, que tú pones en tus ungidos. Gracias, Dios, porque sabemos que a cada persona, Señor, que le hablemos de tu nombre, va a ser tocada por el poder de tu Espíritu Santo, y en tu tiempo, Señor, los veremos reunidos como un solo hombre, como dice tu palabra, alabándote y glorificándote y teniendo favor con todos nosotros y con todo el pueblo, como dice tu palabra, para que seamos, Señor, un pueblo unido, un pueblo, Señor, lavado con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por cada familia, por cada niño, Señor, cada padre, cada madre, Señor, cada joven, cada niño, cada adolescente, cada bebé, Señor, que ha cruzado, Señor, esa puerta. Oramos, Señor, para que cada uno, Señor, de los que han estado en este lugar no se pierdan, Dios. Que oramos, Señor, para que tú transformes, Señor, en las vidas que necesitan ser moldeadas a tu imagen y a tu semejanza. Oramos, Señor, por los niños, para que ellos, Señor, a una corta edad puedan, Señor, tener la revelación de tu Espíritu Santo en sus vidas, que puedan, Señor, conocerte tal cual eres, que puedan ser, Señor, transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos, Señor, ver la generación que viene detrás de nosotros, Señor, derramando sus vidas delante de tus pies, Señor, porque, Señor, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, Señor, las corrientes son muy fuertes, Señor, y oramos para que tú guardes a nuestros hijos de estas corrientes malignas, Señor, que van por este mundo. Oramos, Señor, para que tú los salves. Tu palabra dice, Señor, y es promesa, que si somos salvos será salva toda nuestra casa. Si nosotros perseveramos en tu palabra, si nosotros, Señor, nos ponemos en la brecha y no volteamos atrás, sino que seguimos caminando hacia esa dirección que tú nos has marcado, toda nuestra casa será salva, Dios. Es promesa tuya, Señor, y tú eres un Dios que no falla, un Dios que no cambia, un Dios que cumple lo que tienes escrito en tu palabra, Señor. Solo oramos, Señor, para que tú a tu tiempo y en tu voluntad transformes las vidas de los jóvenes, de nuestros hijos y aún de aquellos pequeñitos, Señor, que están en esta tu casa, Dios. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, allá afuera que ha escuchado el Evangelio, por aquellos que les hemos compartido en las casas, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para traerlos, pero solo esperamos en ti, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, cómo estás tú trabajando en sus vidas. Haznos ver, Señor, haznos ver con los ojos espirituales, Señor, a las personas como tú quieres que las veamos, Señor.
Señor, danos ese discernimiento espiritual. Danos, Señor, esa palabra, Señor, de sabiduría para cuando alguien la necesite, Señor, puedas tú, Señor, hablar a través de nuestra boca, Dios. Señor, llena tu iglesia, Señor, equípala, Señor, con esos dones que tú ya los repartiste, Señor, para que podamos ser una iglesia proclamadora de tu evangelio, una iglesia, Señor, preparada, Dios, para poder hacer la obra más eficiente, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por dirigirnos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En esta hora, Dios, que tú, Señor, hables a nuestras vidas, hables a las vidas de aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra. Usa a mi hermano, Señor. Pon sabiduría en su corazón, pon sabiduría en su mente. Habla, Señor, a través de su boca. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre, Señor, como una espada de doble filo a todos aquellos que escucharán el mensaje que hoy traes a través de mi hermano. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú has determinado que sucediera y que fuera, Señor, en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa. Te agradecemos por tener un techo, un sustento, un abrigo, tener un lugar donde congregarnos, Padre. Te bendecimos en esta tarde por tu fidelidad, por tu justicia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor. Usa a tu siervo para tu gloria. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta tarde. Señor, ministra cada vida, cada corazón que verá este mensaje y que escuchará tu palabra. Dios mío, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Espíritu de Dios, pon palabras en mis labios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir la escritura en esta ocasión en el libro de los Salmos, que es el libro que estamos estudiando. El libro de los Salmos, un libro glorioso. Algunos le llaman, y yo personalmente también le llamo, un poema de Dios escrito con manos o corazones humanos. Y dice la palabra aquí en el libro de los Salmos, capítulo o Salmo 3, mejor dicho. Este es el Salmo de David. Y comienza diciendo así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo será tu bendición. El Salmo 3 es uno de los salmos que en sí mismos narran una experiencia en la vida del rey David.
Este salmo surge tan pronto como David se ve en la urgente necesidad de huir de la ciudad, ya que su hijo Absalón se había ganado el corazón del pueblo de Israel y sus alrededores, y Absalón se levantó en contra de su padre David. Este hecho doloroso y trágico no fue una sorpresa repentina en el corazón del cantor de Israel, pues ya el profeta Natán le había proferido las siguientes palabras: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que David había cometido pecado en su pasado, y el pecado trajo, como es de esperar, una consecuencia. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta le declara su pecado a David, él comienza a hablarle a través de una parábola donde David inmediatamente se ve identificado con su pecado. En ese momento, el profeta le dice: ciertamente el Señor ha declarado que tu pecado es remitido, es decir, no morirás por tu pecado. El Señor te ha perdonado, pero ciertamente quiero que sepas, ha dicho el Señor, que de ti y de tu propia casa se levantará el mal. En otras palabras, las consecuencias del pecado de David traerían a la vez consecuencias a su propia familia. Y al pasar el tiempo, una de esas consecuencias, entre otras, fue el levantamiento de su hijo Absalón, el cual dice la palabra ahí en el libro de Samuel también, que Absalón cada día se ponía cerca de la ciudad, y mientras la gente venía a consultar al rey David acerca de algunos casos e injusticias que pasaban como pueblo, Absalón se ponía a la puerta y les decía: si tan solo yo pudiera estar en el lugar de mi padre, ciertamente yo les haría justicia. Y así Absalón comenzó a ganar el corazón del pueblo de Israel, el pueblo que gobernaba David su padre. Y dice aquí en el libro de Samuel, capítulo 12, en el segundo libro: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Lo que está diciendo el profeta es que David había pecado en lo secreto, donde él pensó que nadie sabría nada. Pero Dios dice: la sentencia será pública para ti, David. Y luego la sublevación que experimenta David de su hijo Absalón, esto lo llevó a sentir un daño tan profundo en su alma. Él sabía que todo esto era la consecuencia de su pecado. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice que después de que Absalón se subleva contra David su padre, Absalón no solamente tomó el gobierno de Israel, sino que deseaba matar a su padre David. Y aquí en el libro de Samuel 15:30, en el segundo libro, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aquí tenemos a un hombre que se va con el corazón roto, con el corazón quebrantado, con el corazón dolido, porque su hijo no solamente le había quitado el reinado, sino que también quería matar a su propio padre. Y esta es la experiencia de David, que sale huyendo de la ciudad, de su propia ciudad, la que se le llamaba la ciudad de David, y él sale al desierto.
Y vemos el dolor de un hombre que llora por las lamentables desgracias y las consecuencias de su pasado pecado. Y es evidente que al ser destronado del reinado, muchos de sus antiguos enemigos se enteraron y se levantaron contra David. Así que no solamente es su hijo Absalón el que lo persigue, el que lo odia, el que lo quiere ver muerto, sino que llegaron los rumores a los pueblos enemigos que David había sido destronado de su reino y que andaba huyendo entre el desierto. Y bajo este contexto comienza el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Al enterarse sus adversarios que ahora Absalón reinaba y David huía, despertaron contra él un odio que había permanecido dormido. Recordemos que David era un hombre de guerra desde su juventud y en su camino había combatido contra muchos pueblos. Es por ello que fuera de su ciudad estaba rodeado de enemigos y entendía que andar fugitivo en el desierto era como una presa para los lobos del desierto. Y por eso comienza David diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Sus enemigos antiguos se levantaron contra David porque sabían que ahora él estaba desamparado, y aunque ciertamente había un pueblo que lo seguía y le había permanecido fiel, aún con todo y eso no tenía el respaldo de todo Israel. Y por eso David dice en el verso 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. El rey David no solamente combatía contra las constantes heridas que ocasionaban los recuerdos de su alma, sino que también era escarnio de sus enemigos, es decir, se burlaban de él y lo hacían sentir como el peor de los perversos. Cuando el verso 2 dice, no hay para él salvación de Dios, lo que los enemigos estaban diciendo es, Dios ha abandonado a David. Dios le ha castigado, Dios le ha traído juicio. No hay Dios que lo libre si su propio Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Y ellos decían, no hay para él salvación. Sin embargo, David, aun con todo su ataque, aun con todos sus sentimientos rotos, aun con toda desilusión del alma, David nunca dejó de creer y confiar en la providencia de Dios. Su fe se mantuvo intacta. No existía problema o tribulación que pudiera penetrar a la fortaleza de su fe. Y eso lo vemos reflejado en el verso 3 cuando dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí está la respuesta de un hombre atribulado a la adversidad de su vida. La Biblia no nos enseña que estamos exentos de pruebas y tribulaciones, más bien confirma que son necesarias. Ciertamente, al igual que David, la iglesia atravesará tiempos buenos y gloriosos, pero así como atravesará tiempos gloriosos, así también vendrán tiempos de sequedad. Ciertamente atravesamos tiempos buenos de tiempo en tiempo, pero también como al llegar el día, después del día llega la noche, así después de atravesar tiempos gloriosos, nos veremos sumergidos en la densa oscuridad. Porque el hecho de ser hombres y mujeres de Dios, el hecho de ser hijos del Altísimo, no significa que todo será glorioso. Aún el más grande de nuestros hermanos, el llamado Cristo que menciona Hebreos, que cruzó la gloria para estar a la diestra del Padre, aún él experimentó las densas oscuridades al mediodía cuando se encontraba en la cruz.
Y eso nos enseña que si nuestro propio Señor y Salvador atravesó por la densa oscuridad, significa que también nosotros, al igual que David y al igual que el remanente de David, el cual era el Cristo, también nosotros atravesaremos situaciones difíciles. Pero dice aquí la palabra, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Lo que David está diciendo es, sí, tengo muchos enemigos. Se han multiplicado mis adversarios. Muchos me quieren ver muerto en el desierto. Sin embargo, no llegará ningún mal a mi vida, porque Dios es mi escudo. Y Él es mi gloria. Y Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que me mantiene firme. Él es el que me da la fuerza. Él es el que me levanta y me dice, David, mi siervo, yo estoy contigo y no tienes por qué temer mal alguno, pues yo soy tu Dios y yo soy el que te esfuerzo. Y cuando la cabeza de un creyente, cuando la cabeza de un hijo de Dios es agachada por los problemas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles, porque el diablo es lo que quiere ver en nosotros, que andemos con la cabeza agachada, pero viene el Señor y nos levanta la cabeza y nos dice, es necesario que pases procesos, pero no los pases solos, pásalos conmigo y yo levantaré tu cabeza. Y luego en el verso 4 dice, y esto es lo que me impacta, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y aquí vemos un aspecto muy interesante en la vida de David. Él clamó a Dios, Él buscó a Dios en medio de su noche fría. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en un problema? ¿Qué hacemos nosotros cuando las circunstancias difíciles comienzan a inundarnos? ¿Qué hacemos nosotros cuando la crisis llega de repente a nuestra casa o a nuestra familia o a nuestras propias almas? ¿Qué hacemos nosotros? David hizo lo que seguramente algunos de nosotros no hemos hecho en algunas ocasiones. Él clamó al Señor. Con mi voz clamé al Señor. Usé mi boca para clamar y no para quejarme. Usé mi boca para buscar al Altísimo y no para declarar palabras negativas en contra de mi vida. Hay mucha gente que cuando viene la prueba, el problema, la tribulación, la angustia y la adversidad, lo primero que hacen es apartarse de Dios. Y los creyentes que no tienen una fe firme, una fe inquebrantable, una fe sustentada por la palabra de Dios, es muy posible que mientras todo esté bien, todo esté de maravilla, podrá levantar voz al cielo y clamar y adorar a Dios. Pero tan pronto llegue la tempestad y tan pronto lleguen las circunstancias, es muy posible que la misma boca que bendijo a Dios sea la misma boca que se queje en contra de Dios. Pero Dios dice, mi siervo David nunca se quejó, tuvo miedo, tuvo temor, se sintió acorralado, pero él acudió a su pronto auxilio, al que sabía que lo podía librar de toda tribulación. Y es que a decir verdad, no hay nadie más al que podamos acudir. David es el vivo ejemplo de firmeza ante los vientos contrarios. Cuando los problemas nos inundan, es difícil conciliar el sueño. Sin embargo, David dice en el verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David está diciendo sencillamente, si he abierto los ojos en una mañana más, no fue por obra de la casualidad, ni por la astucia de esconderme de mis enemigos,
Si yo abrí los ojos, es porque Jehová está a mi lado y Él sustenta mi vida. No fue porque yo soy muy sabio, no fue porque me escondí en una cueva, no fue porque salí huyendo. No, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque sé claramente que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y por eso David dice, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Este salmo me enseña muchas cosas. Primeramente, una realidad de que las luchas, pruebas y adversidades no son una opción en nuestra vida, sino que son parte de nuestra vida. Pero también la palabra me enseña a través de este hombre que a pesar de las pruebas y las circunstancias, tenemos todavía esperanza en el Dios alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice, yo con mi voz clamé al Señor y Él está en su monte santo y yo sé que Él me escucha y yo sé que Él presta atención y yo sé que no estoy solo porque Él está conmigo y si Dios está conmigo, soy la mayoría. No importa que 10,000 ejércitos juntos, dice en el verso 6, no temeré aunque 10,000 millares de gente que se pongan en sitio contra mí, no temeré, aunque 10 millares, 10 millones de ejércitos juntos me rodeen, no temeré, porque yo sé en quién he creído. Y luego dice en el verso 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Ahí está el clamor, ahí está la confianza, ahí está una expresión de dependencia. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. El enemigo dice, no hay quien salve a este hombre, pero Señor, yo sé que tú puedes salvarme. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. David tuvo muchos enemigos guerreros que se oponían a la nación de Israel. Y luego dice en el verso 8, la salvación es de Jehová. Una cosa muy importante. Hay problemas, circunstancias, tribulaciones, angustias, soledades, de todo tipo. Sin embargo, no está en nosotros el vencer todas esas circunstancias. La salvación le pertenece al Señor. Dios nos librará, Dios nos ayudará, Dios nos socorrerá, Dios estará de nuestro lado, Dios será nuestro escudo, Dios será nuestra fortaleza, Dios cuidará a su pueblo, Dios cuidará a su iglesia. No depende de nosotros el ganar las victorias, depende de aquel que nos llamó a pelear la batalla. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha declarado Jehová el Señor. Cuando cayeron las murallas de Jericó, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada en particular, no tuvo que pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo, no tuvo que agarrar lanzas, no tuvo que agarrar espadas. Les dice la palabra de Dios que solamente Dios les dijo, rodeen la ciudad, caminen alrededor de la ciudad y mientras ustedes caminan, mientras ustedes creen, mientras ustedes obedecen, las murallas caerán fácilmente para que cuando las murallas caigan no se lleven la gloria, sino que le den la gloria a aquel que derribó las murallas por ustedes. Y asimismo le dice a Gedeón, había miles de hombres al lado de Gedeón, pero Dios dijo, Gedeón, son muchos hombres para ir a la guerra, así que los vas a probar y aquellos que se hinquen para tomar agua, esos descalifícalos, pero que aquellos
que tengan en su mano la espada y no se hinquen a las aguas, sino que laman las aguas como lame el perro. A ellos tú podrás depositar tu confianza, porque aquellos que se hincaron demostraron que fácilmente pueden ser distraídos mientras el enemigo los ataca, pero aquellos que tenían la espada en su mano y no se distrajeron, esos 300 llevarás y con ellos conquistarás. Pero acuérdate, Gedeón, que no será tu ejército y que no serás tú, sino que vas a hacer esto: vas a agarrar los tambores, vas a agarrar los cántaros, vas a agarrar estos utensilios y marcharás, y mientras ustedes van tocando todos estos artefactos, el pueblo gritará por la mano de Jehová y por la mano de Gedeón. Y dice la palabra que así lo hicieron ellos, y sus enemigos fueron confundidos y se mataron entre ellos mismos. Y así vemos siempre cómo Dios pelea por su pueblo. Por eso dice en el Salmo 3, verso 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Él bendice a su pueblo, Él cuida de su iglesia, Él tiene cuidado de nosotros, Él pelea por nosotros. Cuando Moisés va a Dios y le dice el pueblo, es que estamos atemorizados, es que no sabemos qué vamos a hacer, Moisés sube a Dios y Dios le dice: Moisés, ¿qué es lo que tú haces aquí, Moisés? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué vienes a consultarme? Si yo te dije que te daré la tierra prometida, dile al pueblo que se levante, que deje su desánimo y que avance hacia adelante. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero esto es algo que no es para todos, no porque no sea para todos, sino porque no todos quieren creer, porque no todos quieren vivirlo, porque no todos quieren experimentarlo, porque hay cristianos que cuando tienen problemas, lo único que hacen quizás es apartarse de la iglesia, cuando lo que deberían de hacer es estar aquí en la iglesia, buscando el rostro de Dios, clamando y diciéndole: Señor, no depende de mí, yo no lo puedo hacer, yo no está en mi control, pero yo sé que tú puedes hacer de lo imposible las cosas posibles. Y ese es nuestro Dios. ¿Por qué huir? Y si hemos de huir, es huir a la presencia de Dios. Eso es lo que hizo David. David se fue al desierto y subió llorando la montaña del desierto. Y ahí a la cima de esa montaña el salmista comenzó a clamar a Dios. Y le dijo: oh Dios, escúchame. Oh Dios, sálvame. Oh Dios, socórreme. Oh, levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en el pasado. Tú puedes volver a darme la victoria, Señor. Esto es lo que hay que hacer cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia. No alejarnos de Dios, no alejarnos de la iglesia, no alejarnos del evangelio, no alejarnos, no, porque a donde vayamos el problema nos va a seguir. Así que el problema no es el problema en realidad, sino el apartarse de Dios. Pero David, lejos de apartarse, lejos de volver atrás, lejos de tirar la toalla, dobló sus rodillas, levantó su cabeza y le dijo al Señor: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú eres el Salvador. La salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Después de esto, la palabra nos habla ahí en el libro de Samuel, desde el capítulo 15 hasta el verso o al capítulo 18, nos habla del reinado de Absalón y cómo Absalón terminó sus días. David ciertamente regresó después de pasar el tiempo a su ciudad. Él regresó a adorar a Dios. Él regresó a la ciudad de donde él vivía. Él regresó como rey. Pero David sabía que lo que le acontecía
era sencillamente y trágicamente las consecuencias de su pasado pecado. Así que terminamos leyendo el Salmo una vez más, todo junto, y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Después de la introducción, ahora entendemos por qué David se expresa así. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre el pueblo de Dios sea la bendición, la providencia, el cuidado, el sustento, el consejo, el alivio, la protección, la benevolencia, la misericordia, la gracia, el amor. Y eso es lo que debemos de hacer, bendecir. Dios, bendecimos a tu pueblo, y tú sé propicio a nuestra oración y bendice a tu pueblo, Señor. Así vemos claramente cómo la palabra nos expresa. Así que, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué podemos extraer nosotros como creyentes? Muchas cosas. Primero, la vida cristiana no está ausente de problemas y conflictos. Hay personas que dicen: ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Y no es cierto. Yo te podría decir: ven a Cristo, y quizá los problemas sean más fuertes, pero más grande es aquel que te está llamando, porque aquel que te llama será el mismo que te sustentará. También aprendemos que no es la mejor solución apartarse de Dios, porque aunque te apartes de Dios, o aunque te alejes de Dios, o aunque no busques a Dios, no importa a dónde vayas, los problemas seguirán. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo único que nos queda y lo que debemos y tenemos que hacer es clamar a Dios, es buscar al Señor. Es decirle: Señor, en tus manos yo pongo mi vida, porque sé que si mi vida está en tus manos, mi vida está segura. También aprendemos que si tenemos una fe inquebrantable, si tenemos una fe auténtica, una fe como de hierro, una fe como de roca, es imposible que las dudas vayan a penetrar si nuestra fe está puesta directamente en Dios. Y eso nos ayudará a orar y clamar, y después de orar y clamar, olvidarnos del problema y decir: yo ya no tengo problema, este ya no es mi problema que tenía se lo he dejado a Dios. Él me da su paz y yo le di mi problema, Él tendrá cuidado de mí, así que yo dormiré, descansaré y despertaré, porque Jehová cuida por mi alma. Pero también aprendemos que la salvación, que el cuidado y la providencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: Él ha puesto este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de la sabiduría sean de Dios y no de los hombres. Así que en esta noche, este salmo nos enseña a confiar en Dios.
En el encabezado dice oración matutina de confianza en Dios. Oración matutina de descanso o de confianza en Dios. Así que lo que nos enseña este salmo es que David, al levantarse por la mañana, lo primero que hizo fue clamar al Señor. Oremos. Padre, cuánto aprendemos de los salmos. Señor, podemos ver que no somos los únicos que podemos sufrir, porque en la antigüedad tus siervos también sufrieron, pero ellos tenían una fe sólida, inquebrantable, inamovible, porque te conocían, Señor. Y si nosotros te conocemos, amado Dios, correctamente, también así puede ser nuestra fe. Así que Dios mío, yo te ruego en esta noche que traigas fortaleza a tu pueblo, que traigas fortaleza a tu iglesia. Si hay hermanos o hermanas que están pasando momentos difíciles, de pruebas, tentaciones, desánimos, desolaciones, Señor, tú salvas, Señor. Tú restauras, Señor. Tú haz salir el sol para ellos, el nuevo día, el día de la misericordia. Porque solo tú, Señor, lo puedes hacer. Y aviva el corazón de tu pueblo para que sigan con paciencia corriendo este camino, Señor, de fe. Te alabo y te exalto. Gracias por tu palabra.